Regresamos y realmente el programa es un programa que intenta hacer sencillos cada uno de los temas que vamos tratando acá. Aunque sean temas muy complicados como lo suelen ser los de la economía, intentamos hacerlo práctico y sencillo. Tengo una nota y quisiera por favor escucharla. Nuestro presidente, el momento de la presentación de los billetes, hizo un reclamo vehemente a don Pablo Ramos. Y vamos a escuchar la nota, por favor. En tiempo de recuperar nuestra identidad, después de ver los paisajes, yo tengo un reclamo ahí, yo también soy culpable, no está la hoja de coca. Repasamos la historia de la hoja de coca. En tiempos de colonia, los españoles hicieron mucha plata con la hoja de coca. En tiempos de saqueo o explotación de estaño, como Estados Unidos premiaba, incentivaba los cultivos de coca, la siembra de coca, y les daba certificados a los mejores productores para que los mineros, consumiendo coca, extraigan estaño y estaño se vaya a Estados Unidos. No quiero exagerar, pero en mi forma de pensar, defender la coca no solamente defender un producto agrícola, era defender nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestra soberanía, defender la hoja de coca. Pero para mí, defender la hoja de coca, si repasamos toda la historia de tiempos de la colonia, es defender nuestra identidad. Claro, lamento mucho, en los últimos tiempos recibía la hoja de coca un problema ilegal, no estamos de acuerdo, nunca hemos defendido el tema del narcotráfico. Bueno, ya está definido, no vamos a poder retroceder, pero en algunos temas sería importante tomar en cuenta. Repito nuevamente, para mí, defender la hoja de coca, defender fundamentalmente nuestra identidad, nuestra cultura. Nuevamente, felicidades, compañero Pablo, a todos los trabajadores. Esperamos poco a poco seguir implementando los billetes de 20, 50, 100 y 200. Reclama nuestro presidente la imagen de la hoja de coca y hace referencia a nuestra identidad, y bueno, podemos negar que la coca nos sigue sosteniendo económicamente de alguna forma. ¿Qué nos dices, Claudia, al respecto? ¿Por qué no la han incorporado? Porque ustedes han hecho un análisis bien exhaustivo, con estudios y con todo. ¿Qué pasó? Exactamente. El Banco Central de Bolivia, para incluir todos los personajes, elementos de flora y fauna, sitios naturales y patrimoniales, ha realizado consultas a diversas entidades, tanto del Estado como privadas, para ver todos aquellos elementos que sean lo más representativos para nuestro país. Ya. Por ejemplo, esta nueva familia de billetes incluye a mujeres, nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Cuando se sustituyó el corte de boliviano 5 con la moneda, ya dejamos de tener representatividad de las mujeres en nuestros billetes. Pero estos nuevos billetes ya incluyen a Juana Zurduy de Padilla y a Genoveva Ríos, por ejemplo, en lo que es personajes. Ya. En cuanto a elementos de flora y fauna, como les digo, el banco tuvo diversas reuniones y consultas con varias entidades de descolonización, autonomías, entidades privadas de conservación de la naturaleza. Y ellos han hecho esta escala de prioridades entre las que se debería colocar, ¿sí? Claro, entre el Banco Central de Bolivia y todas estas instituciones se fue haciendo esta escala y selección de los personajes y otros elementos más representativos de nuestro país. Interesante saberlo. Sin embargo, el presidente habla de una identidad que se está construyendo general. Y claro, vemos rostros, y yo debo ser absolutamente honesta. Yo, por ejemplo, no conozco bien a la historia, salvo del Moto Méndez. Aquí a este otro Apiaguaita, que es otro referente interesante, no lo conozco. José Santos Vargas, el Tambor Vargas, alguna referencia, hacía un sondeo entre nuestro equipo, entre la gente en la calle, y claro, no tenemos una conciencia plena de todos. O sea, nuestra historia ha sido escrita solo por unos cuantos y destacando la labor de unos cuantos. Así es verdad, ¿no? O sea, no solamente en estos aspectos, sino en toda la historia misma. Se ha escrito de tanto en cuanto a ellos querían como relatar a su propio interés. Hay cosas que se han dejado en el olvido, y justamente yo creo que una de las tareas es recuperar aquellos
patricios, aquellos guerrilleros que han luchado en el anonimato y se los ha olvidado, como el Tambor Vargas, ¿no? Que era orureño, era tambor, estaba siempre al lado del comandante y sucesivamente fue ganando muchos ascensos hasta llegar a ser el comandante de la unidad. Pero fue olvidado y él escribió su diario. ¿Durante qué periodo, general? No la entendí. Antes de las guerrillas, pues, de la independencia, 1810 más o menos, ¿no? Entonces, él escribió su libro y ya después, en 1853, le mandó al presidente Belsu para que se edite, porque lo que quería era que conozcan todos, porque el libro ha sido ya editado nuevamente en el 2007, y ahí les rechazaron, ¿no? Después, en 1952, un escritor chuquisaqueño encontró el libro de Santos o de Tambor Vargas, pero incompleto. Y el último completo ha sido entregado ya por la familia de Adolfo Costa Tuzels, el escritor, y se ha editado nuevamente el 2007, que relata, pero hechos muy interesantes, ¿no? Particular, ¿no? Y tan destacado en nuestra historia. ¿Existe algún estudio que haga referencia a la conexión de identidad que tenemos, por ejemplo, con nuestro billete? Quienes hemos viajado y nos ha tocado llegar a otros países, lo primero que les recibes es el billete del lugar. De repente el aeropuerto y el billete son las dos cosas de referencia inmediata de un país, ¿no? Bueno, eso es verdad, y lo cierto es de que en muchos casos, particularmente en países del Asia, los más pobres, ¿no? Tratan de poner referencia a su identidad. En el caso de los países más industrializados, no hay tanta esa referencia humana, de repente, sí, sino más humana, o incluso industrias, lo representativo en fauna, digamos, ¿no? Se puede poner algún otro tipo de símbolo. Ahora, claro, es un poco complicado con el euro cuando representa tantas nacionalidades, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, pues lo que hemos tratado de mostrar es los que construyeron su república, ¿no? Pero esa es otra visión. Y creo que en este caso, pues sí, está bien, porque como tú decías, no se conoce mucho de quiénes forjaron este país y hasta cierto punto tampoco se les ha hecho el honor que se debería haber. Que merecen, ¿no es cierto? Que merecen. Interesante. Dime, ustedes han hecho este trabajo y ahora viene una etapa de irlos presentando con cada tiempito. A ver, dime, por favor. Ok. Hemos iniciado con el lanzamiento del billete de 10 bolivianos y cada 3 meses vamos a ir emitiendo los siguientes cortes. ¿Y en cuánto tiempo los sacamos todos del mercado? Depende de la duración de los billetes. Eso es algo que es muy importante aclarar. Los billetes de la anterior familia, estos que tengo aquí, van a circular simultáneamente con estos nuevos billetes durante un tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, la vida útil promedio de estos billetes es de aproximadamente 19 meses. ¿Ya? Entonces, los últimos billetitos que hemos sacado de esta anterior familia en el corte de 10, por ejemplo, han salido este lunes pasado. Ah, recién. Por eso Entonces, tienes así este tan nuevito. Claro. ¿Ya? Bueno, este es mío para mis capacitaciones. Este que has conseguido. Sí. Oye, igual aquí estaban las heroínas de la Sí. coronilla. ¿Ya no están en esta ocasión? Ya no están, pero hay otros personajes y otros elementos que representan a la región de Cochabamba, ¿no? Ya, interesante. Entonces, esto todavía va a durar, Sí. va a durar un buen Bueno, rato. el de 10, 19 meses, y el de 200... El de ese es 200, promedio de todos. no, el de 200 dura un poquito más. ¿Por qué? Porque la gente obviamente lo cuida más y circula menos este billete. Correcto. Los que más circulan son los de corte menor. 10 y 20. Ajá. De 10 y Por eso 20. los de 10 y 20 son los que duran menos. Entonces, este billete va a estar en promedio 19 meses más en circulación junto con este otro. ¿Por qué? La idea es que estos billetes vayan sustituyendo los deteriorados de los billetes de la anterior familia. Entonces, mientras se vayan retirando estos del mercado, paulatinamente van a ir siendo sustituidos por estos nuevos billetes. Ahora, yo toco que son un papel similar, pero hay algo diferente acá en ambos. Y lo noto muy parecido a algunos que he tocado en el extranjero, que es un nuevo papel o algo así. Es exactamente el mismo papel, 100% algodón, precisamente para que sea más fácil para la población convivir con ambos billetes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el billete que teníamos en la anterior familia, este de aquí, esta tinta en alto relieve se denomina intaglio.
Este billete, como ustedes pueden ver, toda esta parte azul o el alto relieve está en una posición diferente al nuevo billete. Por eso si uno toca en las partes es más donde cargado, está, claro. como es más sí. El billete utilizaba una tecnología anterior, donde el intaglio era monocromático de un solo color, mientras que nuestros nuevos billetes incluyen el intaglio en varios colores. Por ejemplo, en los personajes vemos que tiene en el pañuelo de Eustaquio Méndez, color, ¿no? Es también intaglio, pero es un color rojo. En el cabello de Apiahuayqui Tupa, color negro, y en la correa del tambor de José Santos Vargas, el color café. Entonces, este billete incluye modernas técnicas tanto de medidas de seguridad como de impresión de billetes. Por ejemplo, incluye 5 colores de intaglio, tanto en anverso como en reverso. Al intaglio, repito, me refiero a esta impresión en alto relieve. Además, incluye 10 colores en offset, que es la impresión lisa, tanto por anverso como por reverso. En este billete, si ustedes también se fijan, era como que un color crema base y estaba el color azul encima. Sí, nada más, ¿no es cierto? Nada Este más. cambio es mucho más colorido. Sí, tenemos, como les digo, modernas técnicas de impresión, además de medidas de seguridad de última generación también. Interesante, muy bien. Bueno, yo tengo una nota más, tengo que ponerla antes de que terminemos este bloque, porque claro, obviamente ya han salido los detractores, y entre ellos gente de la oposición, como por ejemplo el diputado Quispe, que ha hecho una clara referencia a que hay un error ortográfico. Imagínese usted un error ortográfico en un billete que va a estar circulando, cuyas placas ya están quemadas y todo. Vamos a escuchar, por favor, cuál era la crítica que hacía el diputado Quispe. Molesto porque el gobierno ha emitido un billete de 10 bolivianos, creo que tiene un costo de 38 millones de dólares, donde menciona y pone la foto del líder indígena guaraní Apiahuayqui Tumpa, que ha sido declarado héroe nacional, y en el billete de 10 bolivianos dice Apiahuayqui Tupa, falta la palabra M. Es como si yo pusiera en un billete, cuando Evo Morales va a morir, Evo Morales con B de burro. O sea, no es posible esto, una equivocación, y tiene que haber responsables. Yo creo que por dignidad, por ética, por haber insultado, por haber denigrado la dignidad de los pueblos indígenas, el presidente del Banco Central debería de denunciar. Mínimamente, Pablo Ramos, deberías denunciar, porque esto no es decir, que los masistas decir, vamos a retirar, no es decir, vamos a corregir, sino han denigrado al movimiento indígena, un presidente indígena, un gobierno indígena. Un Evo Morales para mí es un falso indígena, y sus intelectuales como García Lirera, esta es la muestra de poner o de sacar y no estar aquí la palabra o la letra M. Es Tumpa, y aquí está con el decreto que han declarado héroe nacional, y en el billete, como podrán ver, está Apiahuayqui Tupa. Por lo tanto, me siento indignado, molesto, y pido la denuncia del presidente del Banco Central. Bueno, voy a volver con Claudia, que el día de hoy es nuestra experta máxima, a pesar de su juventud. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a escribir de esa manera? Explícanos, por favor. Yo sé cuál es la respuesta, pero explícala. A ver, primero quiero aclarar que el Banco Central, para incluir cada uno de estos elementos, los nombres correctos para cada uno de estos elementos, ha realizado una investigación minuciosa para todos los elementos. Hemos contratado historiadores que además nos han elaborado reseñas para todos los personajes y elementos de flora, fauna, sitios patrimoniales y naturales. En el caso de Apiahuayqui Tumpa o Tupa, los historiadores nos decían que ambas formas de escritura son correctas. Es por eso que en la ley que se lo nombra héroe nacional, ustedes pueden ver que dice Apiahuayqui Tumpa con M. No obstante, porque existían estas dos formas de escritura en todos los documentos respecto a Apiahuayqui, nosotros mandamos una nota, antes de hacer imprimir estos billetes, a la Asamblea del Pueblo Guaraní, y ellos nos respondieron indicando y refiriéndose a Apiahuayqui como Apiahuayqui Tupa, con la U con diéresis.
Ajá. Incluso si ustedes se fijan los Acá está así, con la claro, U con diéresis. claro, ya. aquí están los 2 puntitos sobre la U, que es lo que estaba Sí, ya. reclamando el señor Quispe. Ujú. Si ustedes revisan los documentos de estos señores de la Asamblea del Pueblo Guaraní, de varios escritores guaraníes, se van a fijar que ellos se refieren a Piahuayqui como a Piahuayqui Tupa, con la U con diéresis. No obstante, también hay varios documentos que refieren a Piahuayqui como con Tumpa. Está Pero el ustedes aeropuerto. tienen esta carta. Claro, tenemos la carta. Adicionalmente, la Universidad Indígena Guaraní, si ustedes se fijan, se llama Apiahuayqui Tupa, con la U con diéresis. Entonces, es común utilizar estas dos formas de escritura para Tumpa o Tupa, que significa Dios en guaraní. De hecho, sin la diéresis en la U significa cama, nos decían. ¿Ah, sí? Eso nos decían. Inclusive hablamos con el coordinador del Instituto de Lengua y Cultura Guaraní, Juan Añemoti, ese se llama el instituto, y él también nos ratificaba que la escritura guaraní es con esta diéresis en la U, Tupa. No obstante, por la castellanización o españolización del guaraní y por la forma de pronunciar, que nos decía la forma nasal de la M o de la U, es que ya se sonaba como tumpa. Entonces, por esas variaciones del lenguaje, es que ambas formas de escritura son correctas. Son correctas. O sea, no estamos equivocados ni nosotros, ni la ley. Bueno, yo un poco, además, apoyando lo que dice la exposición, en realidad las lenguas originarias se han latinizado, porque no había pues un alfabeto que he hecho aymara o guaraní. Entonces, para poder estudiarlas ya, lo que han hecho los estudiosos es latinizar los sonidos. Claro, ¿no? por supuesto. Si hubiese venido uno que hablaba cirílico, seguro estaba el alfabeto cirílico, ¿no? Entonces, desde luego, como no hay un alfabeto, el sonido es importante. Y casi todas las palabras que son del guaraní son nasales, ¿no? Sí, ¿no? correcto. Entonces, por eso es de que es muy difícil determinar exactamente. Y yo creo que no cae en la discusión. Es importante ¿no? entender No. aquello. Ya casi cerrando, y yo quiero que por favor me ayudes nuevamente a insistir en este tema de la especulación que puede haber, porque nuestra sociedad tiene que ser una sociedad tranquila, tiene que vivir tranquila, y especulaciones que hacen daño, sin duda nos hacen daño a todos, ¿no es cierto? Si mañana dicen que hay una hiperinflación, te hace daño a ti, me hace daño a mí como medio, en fin. La emisión de nuevos billetes no significan un desequilibrio económico. Sí, a riesgo de parecer oficialista, tengo que contestarte. No, sabemos que no lo eres. Y es que, bueno, yo la verdad veo esta situación totalmente neutra respecto a los precios. O sea, es inocuo, no va a generar daño, y si quieres, por el otro lado, ni bien en términos de la circulación del dinero. Es posible que al comienzo pueda haber alguna demanda y quieras guardarte los billetes nuevos por lo bonitos, es lo típico, ¿no? Pero después va a empezar a circular y lo que quisiste guardar, pues nada. Vas a tener que usarlo más. Especialmente si son de 100 o 200. Pero efectos en los precios, ya en el manejo mismo de la economía, pues eso está en manos de la emisión de dinero, que va a tener que observar y continuará observando cómo va la producción. O sea, si hay una caída de producción, tendrá que emitir menos. Si hay una subida en la producción, se emite más, para que la gente tenga lo suficiente para hacer su transacción. En la última vez que ella dice, 31 años atrás hemos cambiado de billetes, ¿estábamos en una etapa tranquila? ¿De qué época de gobierno estamos hablando? ¿O era una etapa posterior a una inflación? Exactamente como mencionó hace unos instantes el licenciado Bonadona, era una etapa de crisis. Era claro, la crisis 21.060 inflacionaria. y todo aquello lo que hemos vivido. Sí. Era necesario cambiar y hacer billetes que se pueda tener cierta confianza. Por ¿no? supuesto. Porque lo anterior, es decir, si te acuerdas los cheques de gerencia, pues tal vez no te acuerdas. No había nacido. No había nacido, No había imagínate. Nosotros charlaremos de ese asunto. Okay. Eran papeles que no tenían las O sea, en características. ese momento era necesario generar credibilidad en un nuevo juego de Así es, billetes para que la exactamente. sociedad crea en ello. Claro, Por porque habíamos eso, llegado al 27.000% de inflación. Y nosotros estamos, el año pasado hemos tenido 2.7. No estamos en lo más bajo que hacía Ecuador, 0.2, pero estamos en la media a nivel regional. interesante. Cuando se cambió de familia de billetes en el año 87, cambiamos de los pesos bolivianos al boliviano. Sí. Y 1 millón de pesos bolivianos equivalían a este nuevo Un boliviano.
Qué épocas hemos vivido, Sí. por Dios, ¿no es cierto? Bueno, me toca irme, les agradezco muchísimo a todos por haber estado. Claudia, muy interesante, y te espero en otros programas donde puedas ampliar más las medidas de seguridad y otras cosas que me parecen fantásticas. Veo una transversalización de nuestras culturas acá, lo cual me parece fantástico. Está el occidente, está el oriente y está nuestra chura Tarija, que es el sur. Entonces aquí nos tenemos que sentir todos representados. Espero que me vengas a presentar el segundo, el tercero. Yo te traeré otros profesores también. Ok, a mis ex docentes. A tus ex-docentes. Muchas gracias. Muchas gracias. General, como siempre, un gusto haberlo tenido en el programa, y no sé si tiene algo para despedirse de esta interesante forma de seguirnos consolidando. No, nada más, Verónica, muy agradecido por la invitación, un saludo a mi docente, a mi profesor, y encantado de conocer a la licenciada. Bueno, pues usted, profesor, de mí no más falta que ser profesor, ¿no? ¿Cuándo me podría dar una clase? Bueno, podría darte ciencias ocultas, por ahí. Sí, para entender algunas cosas que no logro. Todavía no se entendido. Gracias, de verdad. No sé si tienes algo más que decir. No, nada, sobre nada. esto. ¿Cuándo empezamos la primera clase? Bueno, muchísimas gracias, Alberto, ha sido un gusto tenerte. Tenemos nuevos billetes, nuestra economía sigue sólida, nuestro Producto Interno Bruto sigue mejorando inclusive cada vez más. Somos un país que tenemos que estar tranquilos. Esta emisión de nuevos billetes no es otra cosa sino sentirnos más orgullosos de lo que somos, con más referentes históricos de identidad, con más lugares bellísimos que solamente los bolivianos tenemos. Así que bienvenidos los nuevos billetes. Un abrazo, hasta la próxima.